¿Qué fue lo último que revisamos? ¿En qué nos quedamos? En el segundo de los teoremas perdón, en la segunda de las aplicaciones del gradiente o vimos lo de derivada direccional. Nos quedamos en la segunda. Ok, estamos por comenzar, por lo tanto, la aplicación 3. Sí vimos la aplicación 2, o sea, platicamos, les decía yo No la vimos, o sea, íbamos a empezar con la aplicación 2. Ok, ¿y si la pegamos o no la pegamos? No. Ok, No. peguen por favor entonces la aplicación 2 y partimos de ahí. Aplicación 2, si son tan amables. Disculpe, profesora. Dígame. Tengo una duda. ¿Esta Dígame. semana, el viernes, toca examen? Sí. De acuerdo, gracias. Nada de qué. Ya estamos listos, ¿verdad, Josué? Claro. Ok. Bien. ¿Listo? ¿Ya quedó? Sí, ya. Bien. Miren, precisamente ahorita con esta situación de nuestra mini evaluación, estábamos platicando que si nosotros aplicamos el operador nabla a una función escalar, el resultado es precisamente un vector. Habíamos quedado que a este resultado también se le llama campo vectorial gradiente. El caso es que nos ayuda a describir el comportamiento de una función que está cambiando. Supongan ustedes que nos encontramos en un cuarto y que tenemos precisamente una función cuya regla de correspondencia nos indica el comportamiento de la temperatura en ese cuarto. Decíamos, nosotros sabemos que en una casa, digamos, de 2 pisos, la parte de abajo, el primer piso es mucho más fresco que la parte de arriba. Inmediatamente ese cambio en la temperatura se siente o ese gradiente en la temperatura. Bueno, supongan que nos encontramos en el segundo piso y que le aplicamos el operador nabla precisamente a esta función. Como también conozco mi posición, voy a poder evaluar el resultado o evaluar ese gradiente en un punto determinado y en función de ello obtener un vector específico. Ese vector me va a decir hacia dónde tendría yo que dirigirme para sentir todavía más calor, para irme hacia la parte en la que la casa está más caliente. Si ese es mi deseo. Si no, si deseo refrescarme, pues dudo mucho que vayamos en ese sentido, ¿verdad? Iríamos en un sentido contrario. Pero básicamente a eso se refiere esa aplicación que nos indica hacia dónde crece más rápido la función, sea temperatura, sea por ejemplo un comportamiento de un nivel tóxico, de un ambiente tóxico, en fin, todo ese tipo de situaciones. Así es que ahí en la aplicación 2 pongan más o menos la descripción que les acabo de dar. Si nosotros nos encontramos en una casa de la cual conocemos la función que nos describe su temperatura y por lo consiguiente también conozco mi posición, pues al obtener el gradiente y evaluarlo en el punto, me dice hacia dónde me muevo para sentir más calor. Como ustedes gusten explicarse, pero más o menos coloquen ello. ¿Ya quedó?
¿Listo? Sí. Ok. Ahora vamos a hacer un pegotototote. Grande, grande, grande. ¿Por qué? Nuestra tercera aplicación lleva por nombre derivada direccional. Es una aplicación fuerte, digámoslo así. Es una aplicación que por sí sola tiene un gran contexto. Pegamos, por favor, desde donde está el número 3, la aplicación número 3, hasta toda la hoja siguiente. Desde el número 3 o aplicación 3 y toda la hoja siguiente. Ya la que dice divergencia, esa ya no, pero sí toda la de derivada direccional. La que sigue es una hoja que tiene como una grafitita, ¿no, profesor? Sí, ándale, esa mera. Gracias. No, ¿de qué? Me avisan, ¿eh? ¿Listo? ¿Ya quedó? Ya. Ok, perfecto. Bueno, miren. Donde tenemos el número 3, nos están como que poniendo en contexto. Nos dicen que vamos a seguir una recta, una trayectoria que en realidad es una recta, que tiene una dirección en particular, o bien que es paralela a un vector en concreto. Y lo que vamos a hacer en realidad es calcular la rapidez con la que cambian, así tal cual dice, calcular la rapidez con la que están cambiando los valores de f a lo largo de la recta L en un punto determinado. Y entonces es cuando uno se pregunta y dice, ¿pero qué dijo? ¿Cuál fue el significado de ese sagrado rollo? Bueno, ¿algunos de ustedes conocen esta avenida de Churubusco? Pasando lo que es la Viga y prácticamente llegando a... No, no es la Viga, es antes de la Viga. Ay, ¿cómo se llama esto? División del Norte. Bueno, un poco más adelante de División del Norte y precisamente G3. ¿Sí más o menos ubican ese tramo? ¿Algunos han circulado por ahí o no? Sí. Ok. Sí. Bueno, los que la han circulado y también para los que no la han circulado, en ese tramo, más o menos entre esas dos grandes avenidas, hay un tramo que es recto, 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 recto. Y pues esa es una de las vialidades que a cierta hora no está muy congestionada, de tal manera que al conductor pues le da una excelente oportunidad de, por ahí dicen algunos, desbocar el carro. ¿Qué significa esto? Bueno, como todo, ¿no? Si el carro no es acelerado de vez en cuando, si no se le mueve, si solamente es un carro citadino, pues termina siéndose sonso. Así es que de vez en cuando los mecánicos sugieren que se le desboque, que se le acelere un poco, que se vaya un poco más allá de la velocidad a la que normalmente
Uno maneja el automóvil para precisamente que se ponga más en movimiento, se active, no se haga sonso el carro. Bueno, el caso es que esa es una vialidad que se presta para ello, tanto para desbocarlo como para sentirse John Fittipaldi en la Fórmula 1 o Schumacher en la Fórmula 1 o en la actualidad ya no sé ni quién, pero bueno, uno de esos corredores de carreras. Pues resulta que a los condenados policías les encanta esconderse cerca de lo que es el eje 3, como por ahí hay muchos arbolitos, hay un camellón o un corredor por donde además de haber arbolitos y estar verde, tener un espacio verde ahí, les hicieron como un pasillo de cemento para que la gente pudiese irse a correr. El caso es que les encanta esconderse ahí. ¿Con qué objetivo creen ustedes que se esconden? Y niños. Para multar. Exactamente, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Si viene uno bien emocionado sobre esa recta, acercándose a ese punto, incrementando cada vez más su velocidad, pues por supuesto que si estamos por arriba de los 80 kilómetros por hora, cuando lleguemos a ese punto, pónganle ustedes, ya vamos a unos 100 y tómala. Ahí está tu punto, ahí está tu multa, ¿no? Es más o menos esa idea la de la derivada direccional. Estamos sobre una trayectoria recta, un camino en concreto, un camino en particular. Vamos pues sobre una dirección específica, ¿no? Digamos esta calzada de Churubusco dirigiéndonos hacia el aeropuerto, por ejemplo. Y estamos llegando a un punto en concreto donde están estos condenados policías malas ondas feos multando a la gente que tiene prisa para llegar a su trabajo, como yo lo podré comprender. Y no es cierto que ya me multaron como 4 veces. Eso no es cierto. Su medidor estaba mal. ¿Se entendió? ¿Se entendió el meollo del asunto y se entendió la anécdota de esta situación? Sí. No Sí. circulen rápido sobre Churubusco porque los van a multar. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense lo que nos dice, justo la gráfica pretende demostrarnos lo que les acabo de decir. Y si ustedes ven la definición, híjole, está bien sofisticada, ¿no? La derivada total con respecto de t de una función que tiene por argumento la ecuación paramétrica de una recta. Pero además eso no es todo. Estamos haciendo que t sea igual a 0. Es decir, es como si estuviésemos trabajando con una velocidad instantánea. Algo más o menos a eso. Pero, llega a rescatarnos el gradiente, es donde se presenta pues el teorema. Nos dicen que si nuestra función comienza en un espacio de 3 dimensiones y termina en R, es decir, que es una función real, ojo aquí, porque la derivada direccional, estamos hablando de las aplicaciones del gradiente, pues por lo tanto no puede involucrarnos funciones vectoriales, sino solo funciones escalares. Bueno, si tenemos una función con esas características, nosotros vamos a poder calcular esa derivada direccional no como está en la definición, sino con ayuda del gradiente. Lo único que tendríamos que hacer, pues es, número 1, obtener el gradiente de nuestra función. Listo. Número 2, evaluarla en el punto de interés. Ok. Número 3, vamos a realizar un producto punto con la dirección o con el vector sobre el cual nos estamos moviendo de manera paralela o el que marca precisamente la dirección y el sentido. Pero ojo, si ustedes ven esa igualdad, nos están diciendo que esta dirección debe de ser unitaria. ¿Y por qué unitaria? Recordemos, por ejemplo, en el caso de la proyección ortogonal, que cuando nosotros quisimos calcular, digámoslo así, el tamaño de la sombra que de un vector se proyectaba sobre otro, como si queríamos mantener la dirección y el sentido, teníamos que multiplicar por un 1 muy especial porque la magnitud del vector sobre el cual queríamos conservar la dirección corría el riesgo de
alterarnos el tamaño de la sombra. Por eso lo hicimos unitario. Y aquí es exactamente lo mismo. Mi derivada direccional va a ser un número. A final de cuentas, como decíamos, es una razón de cambio lo que estoy obteniendo. ¿Qué tan rápido están cambiando los valores alrededor de un punto determinado? Y eso es un número. Pero, como estoy siguiendo una dirección en concreto, si yo considero ese vector tal cual está, me va a alterar el número que estoy persiguiendo. Por eso es que una vez más lo vamos a hacer unitario, porque necesito involucrar a la dirección, aunque mi resultado va a ser un número, pero necesito que esa dirección no me altere dicho número que vamos a obtener. Por lo tanto, pues se hace unitario y asunto solucionado. Vamos a ver cómo nos queda esto, si es que no quedó muy claro. Del concentrado de diferenciación, ayúdenme por favor con lo que sería, bueno, más bien vamos a realizarlo juntos. El ejercicio. Vamos a hacer uno fácil, el 12A. Vamos a realizar el ejercicio 12A. Aquí me ayudan con la información, por favor. ¿Mi función cuál es? Tengo una función que depende de ¿cuántas variables? Creo que nada más dice de 3 y creo que está en función de 2, ¿verdad? A ver, si no vamos a tener que inventarla. Depende de 2. ¿Y tengo f de x, y, z? ¿O solo f de x, y? F de x, y. X, y, ok. ¿Me dicen la regla de correspondencia, por favor? Es x X. más, ajá, 2xy Ujú, menos 3y al cuadrado sí, en el punto sí. 1,2. ¿En qué dirección, por favor? V igual a 3i Ah, ok, espérenme, más 4. permítame. V, ay, esta línea, mírela. Quieta. V, 3i. Sí, más 4j. Ok. Bien. Pues tal cual nos dice el formulazo, ¿no? Punto número 1. Calcule el gradiente. Perfecto, calculamos el gradiente. La parcial de la función con respecto de x, ¿cuánto me da? sería 1. Ujú, Más 2y. perfecto. ¿En qué dirección? Y mis niños. Y la parcial de la función con respecto de y. 2x Ujú, y menos 6y. perfecto. ¿En qué dirección? J. Perfecto. Y estarán de acuerdo que no tenemos z. Por lo tanto, la parcial de la función con respecto de z, pues nos quedará 0k. Ahora, evaluamos en el punto. Sería 2 por 2, 4, más 1 son 5i. Son 6 por 2 son menos 12, más 2 son menos 10j, más 0k. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Como decíamos, obtuvimos el gradiente. Listo. Evaluamos en el punto. Muy bien. Ahora tenemos que multiplicar vía producto punto por ese vector, pero dijimos que lo tenemos que hacer unitario.
¿Alguien se acuerda cómo hay que hacer unitario un vector? Sí, es la variante, por ejemplo, en i Ujú. entre su magnitud. Ok. Ujú. O todo entre su magnitud, ¿no? Sí, todo entre su magnitud. Perfecto. Por lo tanto, nuestro resultado del gradiente de f sería 5 menos 10, 0, punto, nuestro vector unitario, que como su compañero nos acaba de indicar, sería 3, 4, 0, entre la magnitud del vector, que sería 9 más 16, la raíz de 9 más 16. Por lo tanto, esto nos queda como 5 por 3 son 15, menos 10 por 4, 40. El otro resultado pues es 0, entre la raíz de 25. Esto nos quedaría como 25. Son 5, 2 y 25 entre raíz de 25. Simplificando, multiplicando por un 1 muy especial, raíz de 25 arriba, que de hecho, no, que multiplicando por un 1 muy especial. 25 tiene raíz, es 5. Sí, Nos quedaría 25 entre 5 y esto nos da 5. Y este sería nuestro resultado. Como buen número que debiéramos de calcular. profesora, pero ¿Mande? 15 menos 40, Ah, cierto. Esto. Sí, ¿verdad? sí, Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Menos 5. ¿Qué es lo único que nos estaría indicando ese signo menos? Simple y sencillamente que vamos en sentido contrario al marcado como sentido positivo. Digamos que en lugar de ir, estaríamos regresando. O en lugar de movernos de izquierda a derecha, pues nos estamos moviendo de derecha a izquierda. Eso es todo. No que vaya disminuyendo, sino es un signo menos que nos ayuda a definir el sentido en el que nos estamos moviendo. ¿Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias? Profesora, Aclaración. Sí, dígame. entonces el -5 indica qué tan rápido está cambiando las variables en la función o cómo. El número sí. Es algo así como, si usted quiere verlo así, hablando de los polis mordelones, ¿qué tan rápido nos estamos acercando a ellos? Ok, gracias. Si es que, ya sabe usted, disminuya esa derivada direccional, porque si no le va a llegar la multa a su casa, se lo puedo asegurar. No porque yo conozca respecto al procedimiento, como les digo, no es cierto que me hayan multado 4 veces, ¿eh? No es cierto. ¿Verdad, el osito Bimbo, que el medidor estaba mal? Yo, manejar rápido, yo soy incapaz. ¿Me creen, verdad que sí me creen, jóvenes? más o menos. Sí, en efecto. Déjenme platicarles que la primer multa que llegó, la recibió mi papá. Y entonces, pues nada más me vio y me dijo, paga tu multa. Y yo, ¿pero cuál? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ya que me va enseñando, ya estaba la foto de la parte de atrás de la cajuela, ¿ven? Que ahí abajo de la cajuela está la placa, ¿no? La parte de atrás del coche. Y yo todavía le digo, sale bonito, ¿no? Bonito. Estaba bonito el cochecito. Ok, bien. ¿Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones? No, Yo, profesora, dígame. dice que el procedimiento es calcular el gradiente, Ok. después evaluarlo en una función, en un punto, Evaluarlo en el punto, sí. y ya después sacar el producto punto, ¿verdad? Sí, Y es, pero, ajá, nos dice que el resultado de -5 nos está diciendo que vamos en en... sentido contrario. Simple y sencillamente, o sea, hablando en cuestiones de valor absoluto, el número nos estaría diciendo que vamos cambiando a una razón, no sé, se me ocurre de 5 metros por segundo, por decir algo. Pero en lugar de ir, venimos.
En lugar de que nos acerquemos a los condenados polis mordelones, digamos de CEU hacia el aeropuerto, es como si fuera del aeropuerto hacia CEU, porque nos estamos moviendo sobre Churubusco. Ah, de acuerdo, gracias. Ok. Si son tan amables, ahora por favor pegamos... ¿No habíamos hablado de la divergencia ya? No, profe. Ok, pegamos por favor lo de divergencia hasta donde está el ejemplo. Rotacional no, solo divergencia. ¿Hasta el ejemplo? Ujú. Gracias. Sí, contemplemos el ejemplo. De nada. Gracias. Bien, en esta ocasión, la divergencia la vamos a relacionar con una función vectorial. Si ustedes observan, dentro de la definición nos dicen que f es una función que va de R3 a R3. Depende de 3 variables y nos lleva a un espacio de 3 dimensiones. Al momento de estructurarla, se queda presente el por qué. Si nosotros tenemos que el operador nabla por sí solo es un vector en R3, incompleto, pero a final de cuentas un vector en R3, pues resulta que al momento de multiplicarlo vía producto punto con otro vector, pues este debiera de estar formado por también 3 coordenadas. En el caso de la función vectorial, pues debiera de estar formado por 3 funciones escalares. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como buen producto punto, recuerden que dijimos la coordenada 1 del primer vector con la coordenada 1 del segundo vector se van a multiplicar. Y ese resultado tendrá que ser sumado a la multiplicación de la segunda coordenada del primer vector con la segunda coordenada del segundo vector. Y así con la tercera coordenada o con las terceras coordenadas. De tal manera que nuestro resultado es un número. Como dice ahí en la nota, en el caso de la física, por ejemplo, y se me ocurre como uno de los ejemplos más triviales, que también es lo que se menciona ahí, supongan ustedes que tenemos una manguera en la cual pues sabemos perfectamente bien que el agua que entra en uno de sus extremos es exactamente la misma cantidad de agua que debe de salir por el otro, bajo condiciones normales. ¿Cuáles son las situaciones no tan normales? Bueno, número 1, la que no nos gusta. Si tenemos una manguera que ha estado expuesta al sol durante un largo tiempo y si a esto le agregamos que la manguera ya tiene algunos cuantos años de supervivencia, bueno, tarde que temprano va a terminar agrietándose. Y en estas grietas se encuentran en ocasiones hoyos pequeñitos, en los que inclusive se ve cómo sale así un chorrito finito cuando le estamos utilizando. Estarán de acuerdo conmigo que bajo esta situación la cantidad de agua que entra a la manguera no es la misma cantidad de agua que sale porque estamos teniendo pérdidas a través de esos hoyitos pequeñitos. Esto es a lo que le llamaríamos un sumidero. La divergencia nos representa ese tipo de situaciones, ese tipo de consecuencias, ese tipo de efectos. Si yo conozco la posición en la que el hoyito se encuentra y la función que me describe el flujo de la cantidad de agua que está entrando a la manguera o el comportamiento del agua, que a final de cuentas es el comportamiento del flujo, pues al obtener la divergencia de ese comportamiento y evaluarlo en un punto, me podría indicar si tenemos una fuente o tenemos un sumidero. En el sumidero, como les decía, pues tendríamos un resultado negativo, estamos teniendo pérdidas. ¿Cuál sería la fuente? Pues de entrada un resultado positivo. Físicamente hablando, ¿qué sucedería? Pues que de alguna manera estamos metiendo agua a la manguera y está saliendo más agua de la que entra, que sería el caso que nos encantaría tratar, ¿no? O tener más bien, que a partir de, no sé, 5 mililitros de agua, pues obtuviésemos 10 o 15. Sería fabuloso.
difícil que ocurra en la situación real y menos en el caso de una manguera, pero nada más es para recrearles lo que está sucediendo. Ya en algún momento les había yo comentado que el producto punto y el producto cruz iban a volver a hacer su aparición, tanto en la parte de diferenciación como en la parte de integración. Verán que no les dije una mentira, que está presente ahí el producto punto. Y de hecho viene perseguido por el producto cruz. Este ya no va a tardar en aparecer. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien, pues vamos a calcular entonces la divergencia de una función y de hecho, esta es la parte medular para uno de los teoremas que vamos a ver cuando estemos terminando nuestro curso, que es precisamente el teorema de Gauss, o también conocido como el teorema de la divergencia. Revisemos el ejercicio 15. No, 15 nada. Voy a tener que inventarme mi función. Ni yo misma me hago caso, no es posible. Ahí viene un ejemplo, profesora. Sí, pero esos ejemplos los reservamos para ustedes porque los van a hacer de tarea. Ah, de acuerdo. Sí, ya los vi ya cuando teníamos avanzada la parte de gradiente y por eso dije, no, mejor ya los dejamos como una pequeña tarea para mis niños. Bien, vamos a poner un ejemplo de la divergencia y vamos de hecho a utilizar una función que esté compuesta por 3 variables. Vamos a trabajar con una función, con funciones pequeñas, ¿no? Para que no nos traiga mucho problema. Será una x cúbica por una y cuadrada. Vamos a poner aquí una x por un coseno de xy, xz. Y por último vamos a poner una y por e a la zy. Acuérdense, dijimos que nuestra función dependía de 3 variables y nos llevaba un espacio de 3 dimensiones. Por supuesto que puedo en algún determinado momento tener una función que me lleve a R2, en donde alguna de estas coordenadas sea 0, y de todos modos poder trabajarla. Donde ya no quedaría tan claro el asunto, pues es cuando tenemos una función real que pudiese ir de R3 a R, pero no obstante, de todas maneras podríamos continuar con el trabajo. Yo comentaba, por ejemplo, al grupo anterior, que no tenemos en realidad por qué memorizarnos los procedimientos si es que los entiendo. Y esto va en función a que por lo menos el producto punto y el producto cruz son bastante evidentes en cuanto a la manera en la que tenemos que realizarlos, en cuanto a la forma de llegar al resultado que estas mismas operaciones nos solicitan. Debiera de ser obvio. ¿Cómo es que luego lo voltean? Eso sí no lo sé, pero de que voltean el resultado o la característica del resultado lo hacen. Siempre he dicho, los estudiantes de la Facultad de Química son increíblemente creativos. Eso con nada se los quitamos, mis niños. Y está bien, pero no siempre. Ok, bueno, miren. Va a ser muy directo el asunto, ¿no? O muy celosa cada una de las parciales que vayamos a obtener. La primer parcial, que es con respecto de X del operador Nabla, va a operar o va a ser trabajada solamente con la primer función escalar que forma la función vectorial, de tal manera que nos quedaría simple y sencillamente la parcial de x3 por y cuadrada con respecto de x, que nos da como resultado ¿cuánto? 3x cuadrado.
nada más. Por y cuadrado. Exacto. Ujú. A pesar de que si ustedes observan, por lo menos en la segunda función tenemos ahí una X involucrada, esta nos dice, no, 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 no. No seas avariciosa o avaricioso. Nada más voy a actuar sobre la función 1 y terminó mi papel en la jugada. Ujú. Ok, continuamos. Dice uno, ay, qué mala onda, nada más para una funcioncita me alcanzó. Pues resulta que la parcial con respecto de y nos dice que trabajemos a la función 2 y el resultado es, Pues sería X coseno. Sería 0, ¿no? ujú. ¿Por qué X coseno? Es No que me sé. confundí. Ok, no, está bien, está bien. Cuidado con esos detalles, pero sí estamos de acuerdo ya que es 0 o no. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Y por último, la tercer parcial para la tercer función, que nos da como resultado Es de y por el logaritmo natural. ah, caray. No, sería y cuadrada e Ujú, a la ZY. perfecto, exactamente. Sería el logaritmo natural si estuviésemos integrando, pero todavía seguimos derivando. Gracias. Ok, bueno, Maestra, sí. ¿por qué es y cuadrada? Ah, porque resulta que aquí, al momento de derivar precisamente la potencia de la E, como estamos trabajando con respecto de Z, nos queda esta Y. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Bien. Si quisiésemos simplificar nuestro resultado un poquito, esto nos quedaría como Y cuadrada por 3X cuadrada más E a la ZY. Que conste que les dije que lo íbamos a simplificar un poquito. Bueno. ¿Algo más? ¿Hasta aquí? ¿Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones? No, todo bien. Perfecto. Bien, vámonos ahora con el rotacional. Ahora sí, pegamos todo lo del rotacional hasta su ejemplo. El par de teoremas que tenemos a continuación, no. Solo el rotacional hasta su ejemplo. Y podrán pensar ahí, ¿para qué puso un ejemplo si no lo vamos a hacer? No, sí lo van a hacer, claro que sí, pero de tarea. Profesora, y entonces la función que nos dio en la divergencia, es la que, por ejemplo, si la evaluamos en un punto nos va a decir si, es que se me fue esa palabra. Si tenemos fuentes o sumideros. Ah, ya, gracias. Ujú. Fuentes es cuando no hay pérdida. Digamos que cuando tenemos de más agua, Ah, ya. más dinero. Y sumideros es cuando se perdía, ¿verdad? Sí, cuando tenemos de menos, que estamos en números rojos. Ah, de acuerdo, gracias. ¿No de quién? ¿Listo? Sí, listo. Perfecto. Bien, vayamos entonces al ejemplo del rotacional. Pero antes de, así como dijimos que la interpretación que podemos proporcionarle a la divergencia es que nos ayuda con esta situación de la fuente y del sumidero. Con el rotacional, lo que tendríamos es saber si, por ejemplo, un reguilete, ya ven que cuando lo exponemos al aire, pues empieza a dar vueltas sobre su eje, ¿no? Está sujeto ahí a un palito y no lo deja escaparse, pero sí lo deja girar.
A ese giro es a lo que le llamamos rotacional. Si el resultado de este es diferente de 0, pues estaríamos obteniendo, además de una respuesta de giro, el cómo está girando, el vector descriptivo de esa situación. Si tenemos el valor de 0, pues es que el reguilete, digamos, no está girando. Decía yo, es algo así como una especie de definir la velocidad angular, pero además de decir el valor, es decir, su rapidez, de hablar de una rapidez angular, no, hablar de una velocidad angular con todo lujo de detalle, magnitud, dirección y sentido. Aquí tendríamos un vector que sería el equivalente, digamos, a esa situación. O también como, no sé si en algún momento pudieron, es que ahorita en las calles creo que ya no tanto, ya no se forman ríos como en alguna época de antaño o como en algunos lugares, en donde ponía uno un barquito cuando estaba lloviendo, pues era feliz observando el barquito cómo se iba, ¿no? Claro, se metía unas empapadas tremendas, pero el barquito se veía bien bonito y yendo ahí a través del agua. En algunas ocasiones de repente como que se encontraba precisamente un remolino y se agarraba a girar sobre sí mismo el barquito. A ese tipo de rotacional también se puede referir uno. Como buen rotacional va a ser calculado a través de un producto cruz. Por eso es que les decía, si aquí hizo su aparición el producto punto, pues el producto cruz también dice yo juego, yo aparezco. Vamos a utilizar la misma función y así como calculamos un determinante de 3 por 3 común y corriente, exactamente lo mismo va a pasar con el rotacional. Simple y sencillamente coloco la coordenada de cada uno de los vectores. En el caso del operador Nabla, pues las parciales incompletas. En el caso de la función vectorial, la función 1, la función 2, la función 3. Y vamos a ver qué nos depara el destino con este resultado. Yo generalmente trabajo un desarrollo por menores, la parcial de y con respecto, la parcial de y e a la ZY con respecto de y. Tengo una multiplicación entre funciones, por lo tanto, la primera por la derivada de la segunda, que de hecho decíamos nos queda como una y cuarta e a la ZY, menos la segunda e a la ZY por la derivada de la primera, que es 1. Menos, yo ya le estaba poniendo aquí un más, perdón. Es esto, la parcial de esto con respecto de y, menos la parcial de x coseno de xz con respecto a z. Por lo tanto, es menos el seno, por lo tanto, nos quedaría un más x coseno de xz por x, más x cuadrada por el coseno de xz. Va de nuevo, este con este, menos este con este. En la dirección y. Menos en la dirección j. La parcial de y a la ZY con respecto de x nos da 0. Menos la parcial de x cúbica y cuadrada con respecto de z, pues nos da 0, pues aquí nos quedó 0. Más en la dirección k, aquí sí. Si se dan cuenta, otra vez tengo que contemplar una multiplicación entre las variables, ¿no? La primera por la derivada de la segunda, que sería menos xz por el seno de xz. Aquí no era menos, ¿verdad? Era más. A ver. Sí, era más. Y aquí era menos, pero se me hizo. Ya lo compuse. Bueno, entonces decía yo, parcial con respecto de x, que nos quedaría un menos seno de xz. Ajá. Menos. No, me falta. A ver, continúo aquí abajo porque no va a
Va a entrar todo el término, menos xz, seno de xz. Estoy repitiendo, ¿eh? Ujú. Más la segunda por la derivada de la primera, que sería el coseno de xz, menos la parcial de x cúbica y cuadrada con respecto de y, que nos queda 2x cúbica por y. Me parece que es todo. Profesora, en la I, ¿Sí? en donde dice x cuadrada por el coseno de xz, ¿por qué x cuadrada? Perdón. Ah, porque teníamos esta x ya afuera y a la hora de derivar con respecto de z el argumento del coseno, sale otra x. Ah, de acuerdo. Ujú. ¿Cómo ven? Queda un resultado pues un poco grande por las funciones que trabajamos, pero pues al final este sería el resultado de nuestro rotacional, un poco complejo, pero a final de cuentas nuestro resultado. ¿Sí, sí o no, no? ¿Sí se dan cuenta cómo tenemos que proceder como si fueran un par de vectores comunes y corrientes multiplicándose vía producto cruz? Sí, Ok, muy bien. ¿Proseguimos? Sí. permítame tanto. Me espero. ¿Listo? Sí. Pegamos por favor ahora el teorema 1. El que dice, para cualquier campo vectorial f de clase C2 se tiene que, tenemos ahí la divergencia del rotacional. Eso quiere decir que la divergencia del rotacional nos va a dar 0. ¿Será? Ahorita lo vamos a checar. Profesora, y disculpe, ¿por qué en J ahí dice menos J por 0? Sí. Ah, gracias. No, no se preocupe. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Que no nos están engañando con esto de que la divergencia del rotacional nos va a dar 0. ¿Estarán de acuerdo que como acabamos de obtener un resultado del rotacional, pues lo voy a trabajar con la divergencia? Vamos a aprovechar ese resultado. Sería la divergencia del rotacional. Si ustedes se dan cuenta, incluso esto es como hasta una especie de triple producto. ¿Se acuerdan cuando teníamos A punto B cruz C? Que decíamos qué operación realizaría usted primero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Sí. Aquí abajo lo voy a colocar porque ya vimos que el resultado de nuestra función, de nuestro rotacional quedó un poco extenso. Por eso lo realizo aquí abajo. Y nos quedaría y cuadrada e a la z y. Voy a simplificar un poquito. E a la z y
que multiplica a y cuadrada más 1. Y con otro sí no hay mucho que hacer. X cuadrada por el coseno de xz. Esto es en la dirección y o coordenada x. 0 para j y para acá, no, pues no se puede simplificar, ¿no? Vamos a ponerle coseno de xz menos xz por el seno de xz menos 2x cúbica y. Bien, fíjense nada más, ¿no? Vamos a calcular la parcial de todo este asunto o de la función 1 con respecto de x. Y estarán de acuerdo que el primer término me da 0, porque no tengo ninguna dependencia con respecto de x. Pero en el segundo sí. ¿Qué observaron? Y además de ello, en el segundo tenemos una multiplicación entre funciones, porque tengo la x cuadrada completamente ajena al coseno, pero resulta que el coseno tiene como argumento otra x. Eso transforma esto como una multiplicación entre dos funciones y va de nuevo. La primera por la derivada de la segunda. Pero me falta la derivada del argumento que sería z. Más la segunda por la derivada de la primera, que es 2x. Y terminamos. ¿De acuerdo o no de acuerdo? De acuerdo. Bien. Nuestra segunda parcial, que es con respecto de y, pues le toca un 0, por lo tanto sigue con su 0. Y por último, la parcial con respecto de z, de todo este asunto. Y aquí se va a repetir el mismo meollo. Para esta no. Aquí nos quedaría simplemente menos el seno menos x. Seno de xz. Continúa abajo, al fin es un escalar. Y pues vamos a derivar. La primera, que sería xz, vamos a dejarle su signo menos. Menos xz por la derivada de la segunda, que sería el coseno de xz. Y esto nos da origen a una x cuadrada. Más la segunda, seno de xz por la derivada de la primera, que simple y sencillamente es z. Y me parece que terminamos porque esto no depende de z y nos daría 0. Pues podremos acomodar un poquito. Yo tan emocionada que estaba, miren, aquí dije, nos queda una xz, pero resulta que este es coseno y este es seno. Qué aburrido. Bueno, podemos simplificar un poquito. En el primer caso decía yo una x cuadrada z que multiplica al coseno de xz por menos el seno de xz. En el otro caso tenemos un z. Tenemos al seno más el seno de xz que multiplica a z menos x. Y por último, más 2x coseno de xz. Podrán estar pensando seguramente, no sé qué gran simplificación. Bueno, pues probablemente no, pero se dejó simplificar tantito. O hasta pudiésemos trabajar esto con esto y simplificarlo. Pues también, miren, no me había yo dado cuenta. Este coseno con este coseno y este seno con este seno. Y con este seno. Creo que nos queda mejor, ¿verdad? Creo que sí. ¿Por qué no me dijeron? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Solo por eso lo borro y lo repito.
En cuanto a la barra me dije, claro está. Mírenla. Barra, me estás cayendo muy mal. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué son malas ondas? Bueno, entonces quedamos que el seno de xz por z menos x menos z por x cuadrada. Más el coseno de xz por 2x. Esta puedo sacar una x. Coseno de xz por una x y este quedaría multiplicado por 2 menos xz. Ya, listo. Quedó mucho más simple. Bueno, como sea. ¿Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones? No, profe. Muy bien. Si no estoy equivocada, pegamos el teorema 2. Con todo su nota y ahora sí el ejemplo. Con todo. Hasta donde está Laplaciano. El número 2 o el teorema 2 hasta antes de donde está Laplaciano. Y aquí sí vamos a tener que usar ese ejemplo para que vean. Me avisan, ¿eh? ¿Listo? Sí, listo. Ok. Bien. Miren, aquí, como les comentaba, ya habíamos quedado, bueno, ya les había yo informado, que cuando aplicamos el gradiente a una función y se obtiene una función vectorial, aplicamos el gradiente a una función escalar y se obtiene una función vectorial, a ese resultado se le llama campo vectorial gradiente. Como ustedes acaban de ver en el ejemplo que aplicamos para el rotacional, esta función que acá me inventé, nos dio un resultado diferente de 0. Eso quiere decir que la función que se me ocurrió no es un campo vectorial gradiente, es como si no tuviera historia, como si no tuviera antecedente, como si no tuviese, permítanme la palabra, simplemente es una expresión, como si no tuviese padres que lo originaron, ¿no? A eso me refiero con antecedente, no hay una historia. Pero resulta que hay unas funciones curiosas que sí tienen ese antecedente, sí tienen una familia, digamos, detrás de ella. Y el rotacional, al aplicarle el rotacional es una manera de. Por lo tanto, si mi resultado es igual a 0, mi función proviene de una función escalar. Si mi resultado es diferente de 0, pues mi función no proviene de ningún otro lado más que a lo mejor de las ideas mafufas que se le ocurren a la maestra o a alguien más. Vamos a ver. Les decía yo que ahí nos pide trabajar con un ejercicio. Este sí lo vamos a utilizar. ¿Puedo cambiar de página? Sí. Sí. Gracias. Bien. Veamos nuestro primer ejemplo.
Nos dicen que sea B, V de XY igual a YI más XJ. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, pues, es calcular el rotacional de V. Si Es son X, Y, Z. Mande. Ah, le puse XYZ. Bórrenle la Z, por favor, no sean malitos. Táchenla, ¿sí? Sí, son tan amables. Tenemos IJ y K. Parcial con respecto de X, con respecto de Y, con respecto de Z. Y tenemos que nuestra función 1, ¿quién es? ¿O cuánto vale? ¿Mm? ¿Qué? X, Exacto. La función 2, X. la función 3. 0. Cero. Perfecto. Muy bien. A ver, por favor, resuelvan el rotacional y díganme cuánto les da. YX más B. Ujú. Como tenemos una integral indefinida, no hay que olvidarnos de la constante. La función 2 es X y vamos a integrar con respecto de Y el resultado sería XY más E. ujú. Pregunta de los 64 millones de pesos mexicanos porque el dólar está carísimo y no nos alcanza. La función que ustedes proponen, escalar, que va a dar origen a esta función vectorial, sería Sería XY, ¿no? ujú. ¿Por qué XY? ¿Por qué no 2XY? ¿Por qué no XY más C? ¿Por qué no 2XY más C? ¿Qué pasó? Niños. Examen. Bueno, porque pues las dos funciones que salieron fueron YX y XY, y pues tanto puede ser como XY como YX es lo mismo, ¿no? Ujú. Pues esa Ok. es en la función escalar. Pues digamos, la respuesta hasta cierto punto usted mismo la está dando, ¿no? Pues porque es la misma función y debemos de optar por la respuesta más sencilla. A lo mejor por ahí a alguien se le ocurrió sumarlas y en lugar de que fuese una XY, que fuesen 2XY. Bueno, si yo quiero ver si mi propuesta de 2XY es correcta, pues lo único que restaría sería obtener el gradiente del 2XY y ver si coincide con esto, con este resultado. Lo más probable es que no. Lo más probable, o más bien lo que nos va a coincidir, es esto. Ajá. Es decir, ¿por qué no sumo? Si ustedes quieren verlo así, porque sería un esfuerzo extra. Porque si estoy obteniendo la misma respuesta en ambos resultados, no me está indicando que la sume, sino sería el equivalente a preguntar de qué color es el caballo blanco de Napoleón.
y nosotros decir negro. Pues no, resulta que nos está diciendo aquí, es que es XY, es que es XY. Y por supuesto que yo esperaría que ahorita saliese la siguiente pregunta. Bueno, ¿y qué pasa si el resultado no es el mismo? Ah, muy buena pregunta, que ahorita van a responder ustedes mismos. Y un último detalle, ¿por qué no consideramos a la C? ¿Por qué no ponemos XY más C? Pues porque al momento de derivarla, de todas maneras, el resultado me va a dar 0. Es una constante. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Por favor, obtengan el rotacional. Comencemos por este punto. Obtenga el rotacional de la siguiente función. Espero que me haya quedado. Este es un 13. 2XY cúbica en la dirección J más un 6XZ seno de Z al cuadrado en la dirección K. Ok. Bueno, sí. Aquí y aquí. Ese es el argumento. Por favor, calculen el rotacional. Dígame cuál es el resultado. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio? ¿Nos dio? ¿No nos dio? Sí nos dio. ¿O qué nos dio? No me quieren responder. Permítame, profesor. Me espero.
Ay, no, no, no. Espérenme. Ahí creo que es 3x cuadrada 2y. ¿Aquí? Es que pues, ajá. Sí, es que en la, ¿cómo se llama? Puso al revés ahí, ajá. Es 2y, x3 ahí. Por eso creo que se confundió. Ah, sí, ¿verdad? La puse al revés. Sí, Muchas ajá. gracias. Sí, ya me estaba yo preocupando. 2y x cúbica. Ok. Entonces nos quedaría un 6y x cuadrada. Y ahora sí, en efecto, sí ya me cuadra. 6x cuadrada y en la dirección K. ¿Y a qué llegamos? Pues no que estaba muy dificilísimo. Niños. Y vamos agarrándole a esto, profe. Ok. Bueno, siguiente asunto. Como el resultado nos dio 0, esto quiere decir que esta función es un campo vectorial gradiente. Primer punto, vamos a poner, por lo tanto, es la función. La función f de x y z. Digo, no se nos pidió que lo demostráramos, pero vamos a decirlo. Es un campo vectorial gradiente. Y si es un campo vectorial gradiente, puedo obtener a la función escalar que le dio origen. Si es diferente de 0, pues no. Si es igual a 0, pues sí. Bien, vamos a proceder de la misma manera en la que lo hicimos con este caso. Profesora, ¿Sí? respecto a los signos en el producto, bueno, en la rotacional, empezamos con menos i y sigue más j, o yo estoy mal, Empezamos con más. con más. Ah, de acuerdo, gracias. Ujú. Por ahí hay una forma de recordar si es más o es menos. Ahora sí que cuentan las malas lenguas que ubicando la posición del elemento que vamos a tomar como referencia, si es par le toca más, si es non le toca menos. Por ejemplo, este sería el elemento 1, 1. Y 1 más 1 nos da 2, por lo tanto esto es par. Si ahora tomo este como eje, como referencia, es el elemento 1, 2. Primer renglón, segunda columna. Y 1 más 2 nos da 3, signo menos. Y este sería el elemento 1, 3. 1 más 3 es 4 y le toca más. Ah, de acuerdo. Es una alternativa. Ok. Bien. Función 1. Y nos dice que la integral de la función 1 debe de ser trabajada con x. Por lo tanto, la integral de 3x cuadrada, y cuadrada, más 3 por el seno de z cuadrada de x sería igual a ¿qué, por favor? Bueno, el 3 ese sale, ¿no? De la jugada. Ujú. Sería Bueno, 12. no sé, creo que nos conviene, no sé si nos conviene que se quede ahí o no, pero bueno, ajá, sería, por favor. Sería 2x, bueno, 6x. Estamos integrando. En lugar de restarle, le agregamos. X cúbica y cuadrada Ujú. Más 3 seno de z cuadrada, ¿no? Ujú. Y nada más. AC. 3x
seno de z cuadrada más c. Recuerden que les dije que es como si estuviésemos haciendo una integral parcial, como si. Bien, si más o menos quedó esta idea, vamos a ver. Aquí, para F2. La función 2 debe de ser trabajada con respecto de y. Es decir, tendríamos que integrar a 2yx cúbica de y. ¿Cómo nos queda? Sería 2y cuadrada. Y cuadrada X cúbica. Ujú. Y cuadrada x cúbica más su constante. ¿Sí, sí o no, no? Sí. Ok. Vámonos con la función 3. Y esta tiene que ser trabajada con respecto de z. Es decir, 6xz por el seno de z cuadrada de z. $6x es una constante. Si sirve de algo, puedo visualizarlo así. Creo que aquí vamos a tener que meterle un formulazo. No. ¿Sí? Creo que sí. Formulazo A, porque tenemos nuestro argumento elevado al cuadrado. A ver, yo puedo decir que sea un... Me quedaría seno de u cuadrada. No seno cuadrado de u. ¿Sí ya lo vieron o no? Si nosotros decimos, permítanme. Esperen, esperen. Si nosotros decimos que sea u igual a z, entonces de u sería... Ah, no, sería de z. ¿Por partes? ¿A poco lo compliqué mucho? Porque yo puedo decir que aquí me quedaría de z, ese es el problema. Y si yo digo, espérenme. Si yo digo que u es z cuadrada, u me queda como z de z. Ajá, esto está mejor. Por lo tanto, nos quedaría a 2u, 2z. Ah, me falta 2. Me hace falta un 2 aquí, por lo tanto, bueno, no sé ustedes cómo hagan sus cambios de variable, pero yo sustituyo. Si z de z es esto, esto va a ser de u. Me estaría faltando un 2, pero yo lo paso del otro lado. Por lo tanto, digo que 1/2 de 6x por la integral del seno de u. Así es como lo trabajo yo. El seno de u es menos el coseno, por lo tanto nos quedaría menos 3x por el coseno de u más la constante. Pero resulta que u es z cuadrada a la constante. Y asunto solucionado. Ahora sí, ay, ya me estaba yo espantando. Me voy hacia atrás. Bueno, en este espacio, ¿les parece? Sí. Por lo tanto, nos quedaría que... Ah, bueno, ¿cuál es su función? ¿Cuál sería para ustedes la función? Si aquí tenemos que es 3x coseno de z, menos 3x coseno de z al cuadrado. Aquí tenemos y cuadrada x cúbica y aquí tenemos todo un show. Ajá. ¿Me equivoqué aquí? Traía yo un más. Déjenme ver nada más. Ah, sí me equivoqué. ¿Por qué le puse menos? ¿Alguien sabe por qué? Menos, más. Sí, la integral del seno es menos el coseno. ¿O me equivoqué? Oigan, pues coseno positivo.
Oli. Sí, es menos coseno. Sí, me está saliendo aquí un signo menos que no me gusta. Pero bueno, ok. Ajá. Gracias. Ah, ya vi por qué. Es el coseno. Sí, ya vi por qué. Tengo un horror aquí. Lo voy a componer, ¿de acuerdo? Porque si no, este signo menos me va a sacar de contexto. Que de todos modos no va a importar porque es esto con esto. Y sería esto con esto, esto con esto. Aquí nos quedaría coseno. Oh, que se quede así. Que se quede aquí. Bueno, ¿cuál es su propuesta de la función? Ahorita vemos eso del signo. ¿Cuál para ustedes sería la función a trabajar? Niños. Chamacos. Angelitos de la guarda. Esta sí está como que más escondida. Seguro, seguro, seguro. ¿Usted opina que sí está muy escondida? Mire, comencemos por lo fácil porque el signo creo que va a ser un detalle ahí. Si aquí tengo x cúbica y cuadrada, ay, ay, ay. Si tengo x cúbica y cuadrada y aquí tengo x cúbica y cuadrada, por lo que decíamos con anterioridad, ¿usted qué opina? ¿Que se debería de quedar 2x cúbica y cuadrada o solo x cúbica y cuadrada? Pues solo x cúbica y cuadrada, ¿no? Exacto. Ya tenemos un avance, ¿no? X cúbica y cuadrada. El siguiente es todo un reto, el signo. Pero si usted tiene aquí, es que aquí tenemos 3 seno y aquí tenemos coseno, ¿verdad? Ajá. Cierto, cierto. ¿O no podría ser nada más x cúbica y cuadrada? No, no porque nuestra función, bueno, no importa, ya entendí. No importa, no porque nuestra función, si yo aplico el gradiente a esto, ¿está usted de acuerdo que para nada me queda esto? Sí, de acuerdo. Es muy fácil, se hace lo que querían hacer anteriormente, más 3x seno de z cuadrada menos 3x coseno de z cuadrada. Si estamos bien, a la hora de aplicarle el gradiente vamos a obtener este resultado. Si estamos mal, pues no vamos a obtener este resultado. Vamos a ver. Ya saben, ya no lo estructuro, ya me voy directo. La parcial de la función con respecto de x, ¿cómo me queda? Y sí, ya no nos va a quedar aquí. Sería 3x cuadrada por y cuadrada más 3 por el seno de z cuadrada. Y aquí ya no me gustó porque estaríamos agregando esto. ¿Por qué le agregué la x? 6xz. Nos quedaría... Pues que hice mal, caray. Algo hice mal, permítanme. Sé dónde está mi error. ¿Cómo ven? ¿Lo corrijo o lo dejo así e intentamos componer la función? Porque al momento de derivar, como dice su compañero, aquí me quedaría un menos 3 coseno de z cuadrada. Y si ustedes observan, y esto nada más en la dirección y. Si observan, yo no tengo aquí el coseno, solo tengo el seno. Por lo tanto, esto me estaría indicando que no formé mi función correctamente. Pero, ¿qué pasa?
Si yo aquí le pongo el signo menos, entonces aquí me quedaría un menos que no coincide con este. Lo curioso es que me dio 0. Eso es lo que me está llamando la atención. Parcial con respecto de Y, parcial con respecto de Z, parcial con respecto de X. Y me quedó 6xz, 3xy, más 3 seno de z cuadrada. 2xy cúbica, ¿no? Pues sí. Debe de existir una función vectorial o escalar que me dio origen a esta función vectorial. Bueno, a ver, porque si no se me va el tiempo y necesito... lo aclaro el jueves, ¿vale? Déjenme tomarle una foto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Ok. Para continuar con lo del laplaciano. Por favor, vayan pegando lo del laplaciano. A pónganle una notita. Pendiente. Laplaciano y solo la parte que dice laplaciano para una función escalar. Nada más, esa parte. Ese único renglón, nada más. ¿Listo? Sí. Ok. Bien. Voy a utilizar como referencia el laplaciano de la función. Por aquí teníamos una función escalar. Ahí creo que la borré. Sí, la borré. Bueno, ni modo. El laplaciano sería un concepto que tenemos que desarrollar por partes. Y nos dice, si tenemos una función, ya ven lo que pasa por andarse inventando las funciones, que depende de 3 variables. Según yo siempre digo que es sencilla y a la hora de la hora me enredo yo sola. X cúbica debe de ser una función real. Vamos a ponerle X cúbica, Y cuadrada, Z quinta. Muy, muy sencilla. Bueno, el gradiente nos quedaría como, por favor, la parcial con respecto de X. ¿3x cuadrada? En Y, no se les olvide. Y. La parcial, gracias. La parcial con respecto de Y. 2x, j. 2X. Ok. 2y. Ajá. Ok, gracias. Con respecto de Z. 5z cuarta. Perfecto. Ahora miren, el laplaciano lo vamos a calcular de la siguiente manera. Es como si a este resultado le aplicáramos la divergencia. Esto queda expresado de esta forma. Por lo tanto, sería parcial con respecto de X, con respecto de Y, con respecto de Z, de 3X cuadrada, 2Y, 5Z cuarta. Parcial con respecto de X. Sería 6x en y. No, es producto punto. Ah, sí, perdón, sí es cierto. Ok. Parcial con respecto de Y. 2. Perfecto. Parcial con respecto de Z. Sería 20z. 20 al cubo. ¿Cómo?
Sí, que 20z cubo. Perfecto. ¿Cómo ven? Está sencillo el laplaciano para una función escalar, ¿no? Sí, para escalar, sí. Ok. Sí. Pegamos, por favor, el de para una función vectorial. Nuevamente, solo, déjenme ver si solo el renglón o tenemos algo más aquí. Calcular. No, solo eso, para una función vectorial. También lo que dice calcular, maestra. No, esa parte no, Ok. por favor. Bien, ¿listo? Sí, ya. Yo les había comentado con anticipación que no podíamos calcular el gradiente de una función vectorial como tal o completa, pero les dije que sí podemos calcular el gradiente de cada una de las funciones escalares que componen a la función vectorial. Si, por ejemplo, otra vez algo, vamos a tomar el resultado, dijimos que era una x cúbica, y cuadrada, z quinta, un xy, un y cuadrada z, y vamos a poner un z, z, que se quiere así, bueno, no, esperen, mínimo un z quinta, más x cúbica, ok, no, sí, padre, z cuadrada, bien. De nuestra función 1, ya sacamos el laplaciano, ¿no? Vamos a apoyarnos en ello. ¿Cuál fue el resultado? Por favor, repítanmelo. Fue 6x Ujú, más 2 ¿sí? más 20z cúbica. Perfecto. Muchas gracias. Ahora, tendríamos que hacer prácticamente el mismo procedimiento que hicimos para F1 con respecto de cada una de estas funciones. Función 2, función 3, función 4. A ver. El gradiente de F2 es igual a ¿qué? Parcial con respecto de X. Y. En la dirección Y. Parcial con respecto de Y. X. En la dirección J. Parcial con respecto de Z. 0. En la dirección X. K. Ajá. Bien. 0. Es perfecto. Esto quiere decir que el laplaciano nos indica, bueno, más bien aquí. El laplaciano nos indica que voy a derivar en una segunda ocasión a mi resultado, pero con un orden específico. La parcial con respecto de X. Sería 0. 0. Con respecto de Y. 0. 0. Con respecto de Z. 0. 0. Ok. ¿Estarán de acuerdo que esto a final de cuentas me da un 0? Sí. Bien. ¿Dudas aquí o necesitamos el paso intermedio? Este.
Y bueno, ya vimos que nos da 0, ¿no? Pasemos a la función 3. El gradiente de la función 3. Parcial con respecto de x. 0. Parcial con respecto de y. Sería 2y por z. 2y por z. No se les olvide esas direcciones. Parcial con respecto de z. 5x a la cuarta. Estamos en la función 3. Ah, sí, pues bien. No se preocupe. Sería y cuadrada en j. K. No en K. Ujú. Perdón. Ok. Sí, gracias. Ahora. Parcial con respecto de x. 0. Con respecto de y. 4y. ¿Cómo? Ah, no, perdón. 2z. Ok. Con respecto de z. 0. 0. Nuestro resultado sería simplemente 2z. Y vamos por el último. A cada función escalar que forma la función vectorial le debemos de calcular su propio gradiente. El gradiente de f4, parcial con respecto de x, 2x. con respecto de y, 0. con respecto de z, 5x a la cuarta. z, ¿no? Z. Ok. A ver si ya entendimos la idea. El laplaciano de f4 sería igual a... Profesora, ¿no faltaron los sentidos? Los sentidos, ¿cómo? Y Las direcciones. Aquí tengo una notación vectorial con ayuda de paréntesis y comas. ¿Qué pasó, mis niños? Ah, ¿Esto no es igual a esto? sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? nos la aplicó. Ok, bueno. Parcial con respecto de x, Sería 2. 2. con respecto de y, 0. con respecto de z. 20z al cúbico. Ok. Esto entonces nos quedaría simplemente 2 más 20z cúbica. Ya para representar nuestro resultado, esto quiere decir que el laplaciano de f, voy a ayudarme, bueno, me ayudo con las s. Como estoy pasando de R3 a R4, recuerden que habíamos quedado que las direcciones quedaban definidas por E1, E2 y así sucesivamente. Mi resultado para la función 1 fue este. 6x más 2 más 20z cúbica. En la dirección E1. En la dirección E2 es 0. Puedo obviarlo, pero bueno, vamos a colocarlo. En la dirección E3, 2z. Y en la dirección E4, más 2 más 20z cúbica, E4. Si hubiésemos trabajado solo con 3 funciones, bueno, aquí me hubiera quedado I, J y K. Pero como tengo 4, pues queda expresado de esa manera. Bien, ¿dudas? Me queda de tarea aquella función. Sí, profe. Ahora sí que me inventé algo que ni yo misma pude resolver, pero al rato, al rato. Bueno, como les decía, por favor, de tarea, los ejemplos que tenemos en esas notas y el 15, 15.
el 15A. Y el 15E. 15A y E. Y a ver, aunque a mí no me quedó mi ejemplo, por favor inténtenlo nuevamente con el 16. A ver si queda. 16C, no lo sé. 16C. Ah, bueno, no, espérenme, porque ya tienen los otros dos. 15A y E, nada más. Y los otros ejercicios, los de las notas. ¿Vale? Ok, pues un gusto contar con su presencia, mis niños. Les agradezco infinitamente. Si van a comer, buen provecho. Si ya comieron, buen provecho. Nos estamos escuchando el siguiente jueves. Cuídense mucho.